Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Estamos contentos y agradecidos con nuestro Dios que nos permite llegar a este día jueves de este mes de abril. Estamos contentos y agradecidos con nuestro Dios por darnos esta gran oportunidad de tener nuestro estudio bíblico. Amén. Donde escudriñamos la palabra, lo comparamos texto con texto, donde sacamos la conclusión de hacer la voluntad de Dios. Y en esta tarde vamos a leer en el libro de Romanos capítulo 15, verso 1 al 3. Mientras va buscando en su Biblia, quiero enviar un saludo a cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo, ¿verdad? Especialmente aquellos que el domingo pasado no nos pudimos ver, ¿verdad? Como todos saben, ya estamos haciendo los servicios, ¿verdad? Normal, personal, y algunas familias por X razón no pudieron asistir, ¿verdad? Los extrañamos y esperamos que este próximo domingo nos podamos ver allí en la iglesia, en el templo Lluvias de Bendición, donde por la gracia y la misericordia de Dios estamos rentando, ¿verdad? Y la iglesia pentecostal de Willowbrook está teniendo sus servicios a nuestro Dios y estamos teniendo la comunión de la congregación donde nos reunimos para adorar a Dios. Amén. Vamos a entrar al consejo de la palabra de Dios, pero antes quisiera hacer una oración, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por la buena voluntad. Hasta para esto necesitamos a Dios que nos dé la buena voluntad de poder oír y recibir su palabra. Amén. Así que yo les pido, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a hacer esta oración. Bendito Padre, en esta hora, en este momento, Dios del cielo, te pido, te ruego, Señor, que envíes tu poder, tu gracia, tu bondad y nos des la buena voluntad para poder recibir tu palabra, para oír tu palabra, Señor, y atesorarla, porque tu palabra es, Señor, poder, tu palabra es luz, tu palabra transforma, cambia, Dios, nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras situaciones. Te pido en esta hora, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, nos hables conforme a tu voluntad. Gracias te doy en tu nombre precioso. Amén, amén. Así que vamos a entrar a la enseñanza de la palabra de Dios, para que Dios tengamos tiempo para poder escudriñar algunos versos, ¿verdad?, que concuerden con lo que estamos hablando. Romanos capítulo 15, verso 1 y 3. Son 3 versos, dice así, en el nombre poderoso del Señor Jesús: así que los que son fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. ¿Verdad? Me gusta el verso 3, en el principio del verso, dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, ¿verdad? No escatimó, dice Hebreos, estar en el nivel de Dios, sino que se humilló. En este pasaje bíblico vemos un principio bíblico de grande bendición. Este principio bíblico nos da formación, nos da educación, ¿verdad? Nos forma como hijos de Dios. ¿En qué manera? ¿Verdad? Nos forma, nos educa en nuestro proceder, de cómo debemos de preocuparnos por nuestro prójimo, preocuparnos por nuestros hermanos, no agradarnos a nosotros mismos, ¿verdad? No pensando solamente en nosotros mismos,
sino pensar también en los demás. Amén. Es nuestra naturaleza de pensar en nosotros mismos. Nacimos con esa naturaleza carnal, pero ahora en el nuevo nacimiento Dios nos dice, ¿verdad?, que tenemos que preocuparnos por nuestro prójimo, no agradarnos, ¿verdad? No solamente pensar en nosotros, sino agradar a nuestros hermanos. ¿Quiénes debemos hacer? ¿Verdad? He aquí, este ministerio es para todos nosotros. Es un ministerio que debemos de llevar, ¿verdad?, de agradar. No malinterpretemos la expresión, ¿verdad? No cuando digo agradar, no quiere decir vamos a mimar, vamos a chiflar, ¿verdad? Vamos a, como dice en inglés, to be spoiled, ¿verdad? A esa persona. No, la palabra dice lo que concierne a la edificación. Vamos a estimular a nuestros hermanos a que crezcan en el Evangelio. Vamos a tenerles paciencia, ¿verdad? Vamos a sobrellevarlos para que se formen, para que reciban a Cristo, para que cambien conforme al propósito divino, ¿verdad? No desesperarnos de juzgarlos, de condenarlos, sino tener paciencia, ser benignos con ellos, pensar en ellos de que necesitan crecimiento, pensar en ellos que necesitan de que alguien tenga misericordia de ellos, de que alguien los apoye, de que alguien los ayude a crecer, ¿verdad? En el crecimiento, en la edificación. Este ministerio, decía, ¿verdad?, es un ministerio de todos. Es un principio bíblico de formación cristiana. Es un valor humanitario. Amén. De que este valor bíblico nos va a ayudar también para cómo vivir en la vida secular, de cómo tratar con nuestros semejantes, ¿verdad? Va a haber una grande diferencia, ¿verdad? No tan solo decir soy hijo de Dios, soy cristiano, ¿verdad? Soy fuerte, soy humilde, soy consagrado, sino nuestra actitud, ¿verdad?, de este principio bíblico. Si tenemos esta formación, lo aplicaremos en todos los aspectos de nuestra vida. Cuidar a nuestro prójimo para que crezca en el Evangelio, para que crezca en el propósito divino de Dios, ¿verdad?, es a tenerle misericordia, es cuidar de él, cuidar de su crecimiento. Podría poner un ejemplo secular para poder entender lo espiritual. En años atrás, todos nos dimos cuenta, ¿verdad? Quizá en la época en los principios de los 2000, si no me equivoco, hubo un gran tsunami, un maremoto, podríamos decir, ¿verdad?, en el Pacífico, y se levantó un tsunami, una ola gigante que destrozó la isla de Japón, ¿verdad? Y eso fue un desastre. Pero aquí está la enseñanza. Dice que las plantas termonucleares estaban en desbalance, estaban a punto de explotar. Entonces los ingenieros japoneses trabajaban las nucleares, se llegaran a reventar, llegaran a explotarse. Fíjese, los técnicos o los ingenieros retirados se juntaron a una voz como un solo hombre y le dijeron las autoridades: queremos que todos los ingenieros jóvenes que están ahí salgan, porque ellos son jóvenes, porque ellos tienen niños, porque ellos están recién casados. Nosotros ya hemos criado a nuestros hijos, ya somos retirados, ya hemos vivido.
Si esa planta termonuclear llegase a explotar, no hay mucha pérdida. Nosotros estaremos en el peligro, pero ellos salgan del peligro y nosotros tomaremos su lugar. Es un acto, ¿verdad? Grandioso. Un acto de valor humanitario. Es un acto donde el ser humano cuida, protege, piensa, amén, en su prójimo. Y esta enseñanza que recibimos hoy, que Dios nos habla, es una enseñanza que debemos de aplicarlo en todos los aspectos de nuestra vida. El hombre, la mujer, el cristiano, el hijo de Dios, que no tiene este valor, los vemos mal. Los vemos mal. Amén. Otro ejemplo. Cuando llega a suceder un terremoto, un huracán, que hay pérdidas no físicas, sino pérdidas de alimento y escasez de alimento, como el ejército o los gobiernos envían víveres al lugar donde fue afectado. Nos damos cuenta que la gente, cómo se andan quitando las cajas de agua, cómo se andan quitando, ¿verdad? Los cereales, parecen aves de rapiña, ¿verdad? Ahora quitándose eso, saqueando las tiendas porque hay una escasez. Cuando tienes valor, ¿verdad? Humanitario, cuando tienes este precepto, este principio bíblico, ¿verdad? Aún en esos momentos no piensas en ti, sino piensas en tu prójimo. Vimos en estos tiempos cómo cuando vino el virus, usted iba a buscar papel de baño y no había papel sanitario, no había alcohol, no había, ¿verdad? Líquidos para matar los gérmenes. La gente inconsciente acaparó todo y se lo llevó. Pero esa es la gente que no conoce a Dios. El Hijo de Dios tiene que pensar en su prójimo. Amén. Y esto yo lo llevaba y lo he visto, ¿verdad? Tengo que, y lo aplico en la iglesia, pero también lo aplico con mi prójimo. En la iglesia trato de agradar a que la gente tenga un crecimiento, que reciba la palabra de Dios. Afuera tengo que aplicarlo, ¿verdad? Esta enseñanza, porque Dios me dice que tengo que pensar también en mi prójimo. No nada más pensar si tengo la oportunidad. ¿Verdad? Como mucha gente se quedó sin leche, se quedó teniendo niños. ¿Por qué? Porque gente sin escrúpulos se llevó todo. Gente que no conocía. Y si conocía la palabra de Dios, ¿verdad? Pero no tenía esta forma, o no tiene esta formación. Todo, solamente piensa en él. Un día fui a Walgreens y encontré 2 botellas de alcohol. Y me las puse aquí porque no traía canasta. Me las puse aquí, yo dije, bueno, me las llevo, ¿verdad? Eran las únicas. Estaba yendo a buscar porque necesitaba y no encontraba. Pero un día, cuando menos esperaba, no buscaba y miré esas 2, pues las agarré. Pero en el pasillo, una señora le comentó a su hija y yo oí, le dijo, mire, ese señor lleva 2 botellas de alcohol, nosotros necesitamos, ¿verdad? Y me dice, disculpe, ¿dónde encontró ese alcohol? Y le dije, en cierto lugar. Le dije, pero eran las únicas. Pero no se preocupe, le voy a dar una, ¿verdad? Y me dice, oh, gracias, porque estamos me explicó que tenía necesidad. Le dije, llévesela a las 2. Yo la necesito, pero no es emergencia. Llévesela. Y la señora me decía, de veras, señora, llévesela. Yo después vengo y si encuentro, llevo, y si no, ¿verdad? Hace tiempo compré un filtro y me dieron jabón y para lavar las manos, para sanitizer.
¿verdad? Y ahí estaban abandonados los galones, me habían dado como unos 6 galones grandes de sanitizer. Yo dije, pues sigo usando eso, ¿verdad? Se lo tuve que dar. ¿Por qué? Porque Dios me dice que no nomás piense en mí, sino que piense también en mi prójimo. Ese es amar a nuestro prójimo. Qué hermoso es cuando ponemos este principio, ¿verdad? Y lo ponemos en práctica. En el crecimiento de la palabra de Dios, en el crecimiento de nuestros hermanos, tenemos que considerarlos en sus debilidades, ¿verdad? Cometió un error, cometió una falta, cometió un pecado, como decimos, la regó. Tenemos que tener misericordia. Lo tenemos que estimular, animar de que no por esa falta, por ese pecado, se va a hundir y se va a destruir y se va a tirar a la perdición. Tenemos que, ¿verdad? Darle el sopor y animarlo de que Cristo lo vuelve a perdonar, animarlo. Eso es echarlo sobre nuestros hombros, eso es animarlo, ¿verdad? Dice el texto leído, a los que somos fuertes debemos ayudar a los que son débiles. Pero he aquí, ¿verdad? Se va a dejar de ver en estas situaciones, ¿verdad? Dentro de la congregación, dentro de la iglesia, dentro del ministerio, se va a dejar ver quién tiene un crecimiento en Cristo, quién es fuerte en Cristo. Porque todos podemos decir que somos fuertes, que tenemos años, que somos adultos en Cristo, que somos santos, que somos de oración, que somos de fe. Podemos decir muchas cosas, pero hay actitudes que nos dejan de ver, ¿verdad? Resalta si eres fuerte, si eres sabio, si eres entendido en las escrituras, si pones en práctica la palabra de Dios. Cuando un hermano falla, cuando te das cuenta de que alguien falló, de que alguien cayó, de que alguien cometió un pecado, de que alguien cometió un error. Amén. Tú que eres fuerte, tú que conoces la palabra de Dios, lo sobrellevas, lo alientas, lo animas, ¿verdad? Lo encaminas nuevamente a la gracia, a la bondad, a la misericordia de Dios. Eso es amor. Cuidar de tu prójimo, preocuparte de tu prójimo, eso es amor. No podemos encontrarle otro significado. Amar a Dios, como le dijo el Señor Jesús a Simón Pedro. Le dijo, Simón Pedro, ¿me amas? Simón Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Dijo, si me amas, cuida de mis corderos. En otras palabras, considera a los débiles, alienta, ¿verdad? Cuida de la Grace, cuida de la iglesia, si me amas. Si amamos a Dios, tenemos que cuidar de lo flaco, de lo débil, de lo caído, ¿verdad? En la congregación. Hay gente que, ¿verdad? Por más que le explique, no logra entender y sigue cometiendo faltas y errores. Amén. Eso es lo flaco, pero lo fuerte lo anima y lo alienta, lo instruye para que un día logre entender el propósito divino de Dios. Pero he aquí, cuando eres fuerte, cuando eres adulto en el Evangelio, cuando tienes el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, ves a alguien caer, primeramente lo llevas en oración. Dios, ten misericordia y vuélvalo a restituir. Señor, ten bondad y piedad de él, Padre mío. Háblale, enséñale, muéstrale tu gracia y lo llevas en oración. Cuando lo ves, no lo condenas. Hay gente que se cree sabia, que tiene tiempo en el Evangelio, ¿verdad? Y para vergüenza mía lo digo, gente como su servidor, que tenemos el liderazgo de pastores, que somos predicadores, que somos líderes, pero cuando vemos a alguien que falla, alguien que cae, alguien que, ¿verdad?, está mal, en vez de animarlo, en vez de cargar esa responsabilidad, ponerla sobre nuestros hombros,
de ayunar, de orar, de clamar a Dios por él, empezamos a criticarlo, empezamos a juzgarlo. Dígame usted, estimado hermano, ¿qué ganamos en criticarlo? Criticar a alguien no es sabiduría, es necedad. Amén. Criticar a alguien, ver la falta de alguien, no es sabiduría. Todos tenemos esa capacidad de ver las faltas y los errores. Pero lo hermoso es cuando alguien tiene este principio, cuando tiene valores cristianos, cuando tiene valores humanos, que se preocupa por su prójimo. Primera de Juan 4:21 dice: nosotros tenemos este mandamiento: el que ame a Dios, ame también a su prójimo. Amén. Es un mandamiento, es un mandato. Amas a Dios, ama a tu prójimo. Qué bonito es preocuparse por el prójimo. Qué bonito es en el momento cuando van a servir la comida en algún cumpleaños, en algún hogar, en alguna reunión, le cedas el primer plato a tu prójimo. No, hermano, usted primero. Usted primero. Sírvale a él primero. Siéntese usted primero. Amén. Denle a él primero. Qué bonito es. En la iglesia donde yo crecí, cuando salí de la iglesia, eran aproximadamente 1,300 miembros. Y había un salón para comer que le cabían como 400 apretaditos por las mesas, como 400 a 500. Entonces, antes de acabar el servicio, la gente corría para ganar mesa. Y mucha gente llegaba y quería comer, pero ya no se podía, porque todos ya salieron antes del servicio, mandaban al hijo, a la hija, y le decían: córrele, siéntate, ¿verdad? Y si el niño andaba jugando, se sentaba la mamá y las 4 sillas, y para que no alguien viniera, está ocupado, le decía al chamaco: siéntate, no andes corriendo, y siéntese, preocupado. Qué bonito es cuando alguien llega a algún lugar y le dice: siéntese. Eso me pasó una ocasión. Habíamos salido de vacaciones con los compastores, ¿verdad? Habíamos ido a las cataratas del Niágara, y las hermanas dijeron: queremos un desayuno americano, un early American breakfast. Y empezamos a buscar y encontramos un lugarcito chiquito. Y estaban, ¿verdad?, esperando en línea. Y entramos y había una señora sentada en la mesa ya. ¿Y sabe lo que hizo cuando nos vio que entramos los 4? Se levantó y dijo: siéntese, siéntese. Yo siempre vengo aquí. Yo me siento allá en el banquillo mirando. Ustedes siéntese, tomen el lugar. Yo recuerdo que ese día yo le dije al mesero: yo pago por esa señora. Su cuenta entró a la cuenta de nosotros por el bonito gesto, por su humanidad, por su amor, por su cariño que nos hizo sentir valorados y nos dio su lugar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Esto es tener educación, esto es tener una formación cristiana. En el momento cuando todos quieren ganar, el Hijo de Dios siempre cede. Usted primero, hermano. Usted primera, hermana. Mi hijo, levántese, dele el asiento al hermano. No se preocupe, siéntese que yo le acabé de comer. O ya me iba, una excusa. Dele la prioridad. Esa es una bendición. Amén. Preocuparse. Digo, hablando fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, ¿verdad? Sobrellevar. Como dije al principio, no vaya a pensar de que a tomarlo de una manera de que lo tenemos que, ¿verdad?, chiflar, mimar, mandarle su alimento. Si se pudiera, lo haríamos. Y hay en ciertas situaciones, los líderes lo hacen cuando alguien está pasando por alguien. Es un bonito gesto.
¿verdad? Pero lo que se refiere a lo espiritual es sobrellevar. Por eso, cuando yo oigo de alguien que falla, alguien que, ¿verdad? Se desalienta, se desanima, mi trabajo, mi humanidad quizás decir, no hombre, este hermano, esta hermana, pero mi llamado es tener misericordia, es sobrellevarlo, es animarlo, y hacer esto es amarlo, cuidarlo de él, cuidar de su alma, cuidar de su salvación. Amén. Por eso dice el texto leído, nosotros tenemos este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su prójimo o a su hermano. En San Juan 15:17 dice, esto os mando, hablando el Señor Jesús, que os améis los unos a los otros. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Antes, sed benignos. Está tratando de decir, sé bueno, sé amable, sé misericordioso, sé favorable, perdona, considera a alguien que ha fallado. Amén. Poner en práctica este principio bíblico es tener valores cristianos, es tener una formación cristiana, es tener educación cristiana, esto es ser formado por Dios. Amén. Cuando tenemos esto, que seamos benignos, ¿verdad? Malignos es ser malos. Cuando juzgamos, criticamos. Hermanos, si ponemos en práctica este principio bíblico, la iglesia pentecostal de Willowbrook va a crecer, nos va a fortalecer, porque el débil se va a sentir amado, el faltoso no se va a sentir criticado ni considerado que no es bueno para nada, sino lo contrario, va a tener ánimo de seguir adelante, porque él dice, mis hermanos me van a animar, mis hermanos van a tener consideración de mí, ¿verdad? Y espera una palabra de aliento. ¿Por qué? Porque consideramos, tenemos una formación cristiana, ponemos en práctica este principio bíblico que nos enseñó Jesús, ¿verdad? Es el segundo mandamiento, amar a nuestro prójimo. Y ahí está toda la solución de este mundo cuando amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. No vamos a robar porque le amamos, no le vamos a hacer mal porque le amamos, ¿verdad? Tenemos que ser misericordiosos, benignos los unos con los otros. Ahora me va entendiendo, yo sé que con el tiempo vamos a ir tomando esta formación cristiana, esta educación cristiana. Amén. Y esto nos ayudará y nos hará a ver bien en el mundo secular, porque ya no nos vamos a pensar solamente en nosotros, para mí, para mi familia, para mis hijos, ¿verdad? Acaparar todo, sino pensar en nuestro prójimo. Amén. Y en la iglesia pensar en el crecimiento, ¿verdad? Para que crezcan, para que se fortalezcan los fuertes, los que tienen años en el evangelio, que tienen décadas en el evangelio, ¿verdad? Ayudar a los que vienen empezando. Y si alguien que tiene tiempo en el evangelio falla, comete errores, ¿verdad? Los demás debemos de animarlo, debemos alientarlo de que siga adelante, de que sí se puede en Cristo. Amén. Qué hermoso es conocer la palabra de Dios. Gálatas 5:15 dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Dice, si os mordéis y coméis, eso es cuando juzga, critica, condena, ¿verdad? Entierra, desecha a su prójimo. Lo ve, le apunta con el dedo, falló y mira y que aquello, ¿verdad? Es todo lo contrario de lo que estamos hablando.
no podemos tomar esa actitud de mordernos y comernos, sino considerarnos, cuidarnos. Qué bonito es la palabra, cuidarnos los unos a los otros para que crezcamos en el conocimiento de Dios. Yo no puedo cuidar a usted en lo físico, pero sí puedo cuidar en lo espiritual. Y si hay oportunidad en lo físico, ¿verdad?, estamos dispuestos a hacerlo, porque tenemos este principio. Aleluya. Qué hermoso es el Señor. Doy gracias a Dios. Ahora en la helada que vino, ¿verdad?, ¿cuántos de nosotros no sufrimos? ¿Cuántos de nosotros pasamos por esta grande situación? ¿Verdad? Aquí el servidor de su casa, como es amplia, por las ventanas nos entraron el frío. Bueno, tuvimos que huir del frío, pero antes de huir yo dije, se me va a ir el agua, y empecé a juntar hielo y lo eché en la tina, en el jacuzzi, y de repente fui abajo del garage y se estaba congelando, como eso es fibra de vidrio. Yo dije, ya se me rompió la pipa, y andaba buscando, no, era la tina que se había congelado porque le había echado hielo. Bueno, era un caos, ¿verdad? Y aquí estaban mis hijos, mis nietos, que también se les había ido el agua, y tuve que ir en el hielo a cocinar, y, ¿verdad?, estar ahí. Y me dice el enemigo, oye, pero no tienes como 40, 80 familias, nadie te ha llamado, nadie se preocupa por ti. Y yo dije, no, voy a considerar a mis hermanos, porque también están en la situación, también no están en un valle de rosas, también están pasando. ¿Por qué voy a dejar que este pensamiento me envenene? ¿Verdad? Y sí, el hermano Bruno me llamó, me dijo, si necesita ayuda, aquí estoy. Y doy gracias a Dios por su noble corazón. Pero todos estábamos en la misma situación. No podíamos, nos tuvimos que ir de aquí de la casa, irnos a la casa de mi hijo, que era más reducida, y, ¿verdad? Bueno, fue un caos. Usted lo vivió, usted pasó por ese caos. Pero ¿cuántos quedamos resentidos? ¿Cuántos quedamos dolidos? Hermanos, considerémonos que todos estuvimos en la misma situación. Amén. Si nos consideramos, ese es amor, esa es comprensión, eso es tener una formación cristiana, eso es tener valores cristianos. Amén. Porque no, nomás a mí si todos estábamos en la misma situación, si yo tuviera luz y pudiera enviarle luz, pues, o agua, o gas, pero todos perdimos todo. Amén. Pero nos consideramos, y tuve que sacar este pensamiento. Y alguien me preguntó, ¿cuántos de los hermanos le han llamado? Y algunos me llamaron, sí, ¿verdad? Pero yo sé que estaban en la misma situación. Amén. Pero damos gracias a Dios de que nos sobrellevamos. No nos odiamos, no nos mordemos, no nos comemos, sino estamos para ayudarnos, para entendernos, para motivarnos a seguir a Dios. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Si Cristo no ha venido, nos estaremos viendo en la iglesia Lluvias de Bendición, donde tenemos nuestro servicio, ¿verdad?, de la iglesia pentecostal de Willowbrook. Invite, lleve a alguien, háblele, dígale, ya la iglesia pentecostal de Willowbrook abrió nuevamente sus servicios. Dios va a obrar de una manera grande en nuestras vidas, en nuestros servicios, no porque voy a predicar, sino porque la gracia de Dios va a caer en cada servicio sobre nuestras vidas. Sin más preámbulos, ¿verdad? Nos vemos el próximo domingo a las 2 de la tarde. De 2 a 2:30 tendremos ese clamor, ¿verdad? Orar, pedirle a Dios que nos bendiga, pedir a Dios de que, ¿verdad?, haga una obra maravillosa en nuestras vidas. Así que en esta
En esa hora te estaremos orando después de las 2:30. Comenzaremos nuestro servicio. Amén. Si Cristo no ha venido, nos estaremos viendo a esa hora. Shalom, la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes.